Dios les bendiga. Gracias nuevamente por permitirnos entrar a sus hogares, a su oficina, a donde quiera que nos esté viendo. Este es un programa más de Conocimientos TV. Queremos darle las gracias porque siempre nos están enviando preguntas, nos están enviando aportes, y dentro de esos aportes y dentro de esas preguntas nos han llegado el poder hablar y conversar de un tema que puede que muchos lo manejen y otros no lo manejen del todo, y lo que queremos es aprender. Cada uno de nosotros cada día aprendemos algo nuevo y queremos compartir ese conocimiento con la audiencia. Y el tema que tenemos el día de hoy, nosotros le titulamos La Constitución de Personerías Jurídicas. ¿Qué es una personería jurídica? ¿Cómo se constituye? Elementos, requisitos y todos los aspectos legales que se puedan considerar para poderse constituir con una personería jurídica de una iglesia evangélica específicamente. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Preparen desde ya sus preguntas, háganoslo saber por medio del WhatsApp o por nuestras redes sociales para que podamos, de entre Rolando, licenciado Rolando Pineda y mi persona, poder ir respondiendo a estas inquietudes. Hemos ya tenido preguntas de la audiencia muy puntuales, muy específicas, que son las que vamos a ir trazando, pero quisiéramos empezar con algo que tal vez son términos muy jurídicos que necesitamos una definición y un concepto jurídico. Y una de las preguntas que nos salta sería, ¿qué es la personería jurídica? Licenciado Pineda, bienvenido. Dinos, sí, compártenos qué es la personería jurídica. Buenos días, licenciado. Sí, realmente la personería jurídica es una entidad civil en la cual se pueden ejercer derechos y contraer obligaciones. Entonces, en base a lo que es la personería jurídica, la encontramos constituido en el artículo 37 de la Constitución de la República de Guatemala, el cual cita: se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica y las otras iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso obtendrán el reconocimiento de su personalidad jurídica conforme a las reglas de su institución, y el gobierno no podrá negarlo si no fuese por razones de orden público. Entonces podemos ver de que, como lo dije anteriormente, es una entidad civil en la cual podemos ejercer nuestros derechos y contraer obligaciones. Y como derechos, pues ustedes saben que podemos tener los derechos como el nombre de la entidad, y nuestras obligaciones, pues eso lo vamos a hablar más adelante con el licenciado Rafita, que él nos va a explicar. Claro que sí. Una de las cosas que debemos de entender es que al momento de que una entidad nace a la vida jurídica, inmediatamente con ella como el nombre de una persona, el nombre que se le asigne a esta entidad va a conllevar derechos y obligaciones, como bien lo decía Rolando, y queremos saber qué son esos derechos con las que adquirimos, y obviamente también las obligaciones con las que vamos a convivir, porque hay ciertas obligaciones que cumplir de índole legal, por supuesto, y de índole fiscal, porque también hay una parte fiscal. Yo creo que ya nos estamos metiendo mucho a las partes esenciales que vamos a abordar, pero solo es para despertar la inquietud en ustedes, qué temas y cosas como las que pueden ustedes aportarnos en forma de pregunta o bien aportarnos sus ideas al respecto. Otra de las cosas que queremos llevar la línea de preguntas relacionadas siempre con lo mismo sería la siguiente: ¿cómo se constituye una persona jurídica de la iglesia evangélica? ¿Cómo se constituye, Rolando? Esa sería una de las inquietudes de la audiencia. Sí, realmente, gracias a Dios, pues se constituye la personería jurídica, tiene un acuerdo gubernativo especial para las iglesias evangélicas, el cual es el acuerdo gubernativo 263-2006. Entonces, las iglesias evangélicas se constituyen, la constitución la da el organismo, lo da gobernación, y entonces ahí podemos ver el listado que estuvimos platicando anteriormente de las preguntas que nos hicieron de los requisitos
Yo creo que ahí los tienes tú Sí, para que tú totalmente de acuerdo me los contigo. puedas Y decir. perdón que te interrumpa porque se me viene a mi mente que hay que considerar algo aquí que es muy clave en esto. Las entidades religiosas, como lo denomina la ley, que son constituidas, si bien ese es una entidad jurídica, no recaen dentro del marco de entidades mercantiles, sino que son sociedades civiles. Por consiguiente, esta autorización o esta investidura donde se les da el reconocimiento se hace por medio del Ministerio de Gobernación. Este Ministerio de Gobernación es el que está a cargo de aglomera estas entidades, y estas son las que les reconoce por ser una entidad civil la que les da la investidura de la personería jurídica. Entonces, cuando hablamos de esto, obviamente la pregunta que yo te hacía es cómo se constituye una personería jurídica de la iglesia. Obviamente es un paso inicial primario, primeramente hay que hacer un acta de asamblea, ¿verdad, licenciado? Es obviamente una de las anotaciones que conversábamos contigo tras de cámaras. Eso nos lleva a otra pregunta, que sería la siguiente. ¿Cuáles son los requisitos para constituirla? Ya requisitos per se, A, B, C, D, porque hay unos requisitos que hay que cumplir. Si se quiere, son mínimos, pero si no se tienen estos, si no se cuenta con estos, no se puede avanzar, no se puede empezar. Y yo creo que tú ya habías mencionado uno de esos, pero yo te voy a ir mencionando algunos y tú me vas a ir diciendo por qué la necesidad de tener eso. Número uno, si usted quiere anotar, llévelo ahí, pero nosotros lo estamos hablando muy general, solo para dar unas ideas de cómo usted puede trazar una ruta de hoja para poder hacer la constitución o crear la personería jurídica de su entidad, de su iglesia, o simple y sencillamente, si usted ya lo tiene, puede decir, obviamente, actualizar, porque también hay necesidad de decirlo. Esto cada vez se debe de actualizar, se debe de ir haciendo como una revisión, un checklist de cómo estamos, porque las actas de constitución algunas veces sufren modificaciones y no se hacen esos legalmente, sino que solo se hacen en la práctica, y eso queda así sin formalizarlo. Antes de irnos a la pausa, quiero dejar una pregunta que es lo que decía: ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos? Y cuando regresemos a la pausa vamos a empezar a mencionar cada uno de estos requisitos para que usted los tome desde ya, y va a hacer con la ayuda del licenciado Rolando Pineda que vamos a abordar estos requisitos mínimos, si se quiere, para poderse constituir. Gracias nuevamente, estamos de vuelta en Conocimientos TV. Antes de irnos a la pausa, estábamos conversando cuáles son los requisitos mínimos que se deben de contener o considerar para poder constituir una entidad jurídica. Y uno de esos elementos o requisitos es lógico pensar que se debe contar con los servicios de un abogado y notario. ¿Así es, licenciado Rolando? Sí, realmente se necesita la ayuda de un notario, un abogado notario, realmente porque el abogado y notario pues tiene fe pública y va a sentar la fe y legalidad del documento que se va a presentar ante Gobernación, para que Gobernación acredite nuestra constitución evangélica. Ok, otro de los requisitos que hay que considerar es el nombre de la entidad. ¿Es correcto esto? Sí, tenemos que considerar el nombre de nuestra entidad, porque no pueden haber, por ejemplo, dos iglesias que tengan el mismo nombre, ya que son totalmente dos entidades diferentes. Entonces, tenemos que presentar el memorial del nombre que ustedes van a poner, y ellos nos van a notificar si realmente no aparece en el listado de constituciones que ellos ya tienen acreditadas en Gobernación. Excelente, por eso es la necesidad de poder tener un nombre previamente identificado, pero también investigado si esta no existe ya, si hay una entidad que ya esté legalmente constituida, porque esa es otra cosa, licenciado Rolando. ¿Qué pasa? Y eso me surge una inquietud a mí. ¿Qué pasa si yo
estoy legalmente constituido con un nombre X y luego aparece otra entidad que no está legalmente registrada, pero está utilizando ese nombre, pues obviamente el que está en legalidad tiene preeminencia y tiene el derecho sobre ese nombre, y la otra entidad incluso se le puede pues pedir que se desligue de ese nombre, ¿verdad, licenciado? Sí, exacto, licenciado, sí, no puede, a la hora de que esta entidad trate de hacer su constitución, se la van a denegar porque ya aparece una entidad con ese nombre, entonces créame que va a tener que volver él a buscar otro nombre para poder trabajar y ejercer sus derechos y sus obligaciones. Totalmente de acuerdo. Otro de los elementos que hemos considerado para que pueda realizar este trámite, si se quiere ver así, es contar con una dirección o un domicilio fiscal, que eso es básicamente para cualquier notificaciones, tiene que haber un lugar físico donde reciba ella notificaciones, ¿verdad, licenciado? Sí, exacto, licenciado, estamos de acuerdo en ese asunto porque todos tenemos que tener una identificación fiscal y también para que nos lleguen nuestras notificaciones, y para hacer este trámite es necesario tener un lugar específico que lógicamente pues puede ser donde está el templo, ¿verdad? Sí, en algunos casos pues en los inicios o cuando empieza la actividad puede ser que no cuente con un local, pero pueden considerar una dirección particular, pero sí tiene que haber un lugar físico para poder cumplir con estos requisitos, ¿verdad, licenciado? Lo otro es que obviamente se necesita contar con personas que legalmente se podría considerar como una junta directiva, ¿verdad, licenciado? ¿Cuántos deben de existir? ¿Cómo esa participación? Háblanos un poco de eso. Sí, aproximadamente pueden ser 12, que puede ser el presidente, vicepresidente, tesorero, vocal 1, vocal 2, vocal tercero, el administrador, y también podemos ver que tiene que haber un representante legal, ¿verdad? Que es el que tiene que ejercer, tiene que aparecer ahí ante la Constitución como el representante legal de la entidad. Claro, yo quisiera aportar algo en eso, en esa parte de lo que es la representación legal, que esta persona es la que se le designa o se le pone como responsable para, en nombre de la entidad, ejercer cualquier resolución o gestión o derecho ante cualquier entidad, cualquier documento legal. Esta persona es la que va a tener la firma que va a estar debidamente legalizada para poder realizar en nombre de la entidad. Pues en este caso podría ser el mismo pastor, ¿verdad, Rolando? No sé si me equivoco. Sí, aquí es cuestión de que a veces Gobernación no lo acepta, pero últimamente ya aceptó que el pastor fuera el representante legal, ya que había ahí un problema, cuestión de que ellos lo miraban de una forma, pero los abogados, bendito sea Dios, logramos de que se diera ahora de esta forma. El pastor puede ser el representante legal. Perfecto, sí, en muchos casos eso suele darse, entonces tienen que ver esos aspectos de las personas. Obviamente la junta directiva tiene que ser personas que por su cargo y por la investidura que se les va a dar deben pues obviamente cumplir con ciertos requisitos, no solo ya a nivel puramente doctrinal, que eso ya es puramente, se lo dejamos a los ministros del Evangelio, y nosotros en la parte de la legalidad vemos puramente pues que también sean personas probas que en algún momento determinado que van a estar investidos con un cargo de esta entidad, deben de cumplir con esa investidura que se les está dando, ¿verdad, licenciado Rolando? Sí, deben de cumplir, ¿verdad? Muchas entidades pues no ponen al pastor porque realmente también lo vemos desde ese punto de vista. El pastor está a cargo de lo que es el área doctrinal, está a cargo de la congregación, y entonces ya una carga de representante legal ya también se vuelve un poco cargoso para el pastor. Por eso muchos no ponen al pastor como representante en lugar de la institución, ya que el pastor tiene muchas cosas a su cargo, y por eso ponen un representante legal aparte.
Totalmente, totalmente. Entonces, y que queremos aportar ya en este bloque, que es que cada persona, cuando se constituye la personería jurídica, es ella la responsable. La persona que se constituye con la personería jurídica, ella es la responsable, tanto como dijimos al inicio, de derechos y obligaciones. Ella de sus actos va a poder responder si incluso hay algún problema de tipo administrativo o incluso penal. La entidad jurídica en lo individual debe de ser la que ser responsable de ese acto o la comisión de cualquier acto que se pueda ver involucrada. Y consiguientemente de esa personería jurídica está designado sobre el representante legal, y esa persona es la que debe de hacerse cargo. Pues tal vez no solo hablamos de obligaciones, sino que también de derechos de poder pelear cualquier injusticia, cualquier requerimiento que se pueda hacer a cualquier entidad. Esta persona también tiene la investidura de poder responder en nombre de la entidad, el poder venir y hacer valer sus derechos, que son constitucionales, y hay otras leyes específicas que más adelante vamos a hablar de que ellas tienen derecho. Vamos a ir a una pausa y les invitamos a que se queden con nosotros para enviarnos sus preguntas. Nuevamente en Conocimientos TV estamos conversando de la constitución de la personería jurídica de las iglesias evangélicas. Estamos conversando con el licenciado Rolando Pineda de qué es una personería jurídica, cómo se constituye, y también hemos hablado sobre los requisitos mínimos que se deben de tener. Y en ese último quisiéramos seguir aportando algo, que él mencionaba un número de 12 personas, pero eso es el mínimo, pueden ser más obviamente, porque una entidad religiosa, como les denomina la ley, obviamente pueden tener más miembros, pero lo que va a ser como el requisito mínimo, que es para poder constituirse en la escritura constitutiva, puede ser un número de 12 inicialmente, pero estos pueden surgir preguntas. ¿Qué pasa si alguien de esos se retira o fallezca o cualquier cosa? ¿Qué pasa en estos casos? Sí, licenciado, pues se puede reemplazar a las personas, eso está estipulado de que se pueden reemplazar. Si alguien fallece, pues lógicamente se tiene que añadir a la Constitución la otra persona que va a cambiar, que va a estar en lugar de la otra persona que falleció. Ok, totalmente. De igual manera, con cada uno de los cargos que se le asigna a cada persona que va a estar conformado por la primera junta directiva, estos pueden ser rotativos incluso también, aunque no necesariamente ya no estén, pero por cualquier razón o causa no puedan ya ejercer su cargo, o simplemente quieren darle la oportunidad a alguien más, también pueden hacerlo, pueden rotarla a las personas y pueden hacerle modificaciones a la escritura constitutiva, siempre y toda vez con el auxilio de un abogado, para que dé fe pública y la legalidad con todos estos aspectos y cambios. De igual manera, con el representante legal, esta persona también puede ser cambiada por otra, e incluso pueden haber uno o más representantes legales, licenciado, en lo que es para poder, tal vez si una no puede estar la otra, eso se puede también, licenciado. Sí, licenciado, en este asunto específicamente el representante legal, solo una persona puede ejercerlo en el momento, y por eso tiene tiempo estipulado, que puede ser 3 años, ¿verdad? Lo mayor que pueda estar una persona como representante legal de una entidad civil que una iglesia, ¿verdad? Ok, perfecto. Por eso hablamos sobre la
las excepciones a la ley o las formas que la ley ya tiene establecido de cómo se deben de manejarse en ese tipo de cargos. Obviamente también si, como poníamos en los ejemplos anteriores, si hay una persona que pues, fallece o simplemente quiere, también se puede siempre hacer la modificación y nombrar un nuevo representante legal para que sobre ella recaiga lo que es la responsabilidad de poder ejercer en nombre de la entidad cualquier derechos y obligaciones. Ahora, aquí ya para ir concluyendo, y necesitamos también que ustedes nos apoyen, enviarnos sus preguntas, sus aportaciones al WhatsApp o a los medios, a las redes que tenemos, que aparecerán en pantallas. Queremos escucharlos, queremos saber cuáles son sus inquietudes, y una de las que nos han ingresado es en qué plazo se debe de considerar que puede quedarse legalmente constituida una personería jurídica, licenciado. Sí, para ver el plazo quiero basarme en el acuerdo 263-2006. En su artículo 4 dice: el plazo para que el Ministerio de Gobernación resuelva la petición de reconocimiento de la personalidad jurídica de las iglesias evangélicas no podrá exceder de 30 días contados a partir de la fecha que el interesado presente la solicitud y demás documentos. Esto lo dice el acuerdo gubernativo, pero realmente ya la práctica son 3 meses aproximadamente en lo que sale la Constitución, en lo que ya sale la autorización de la personería jurídica de su iglesia. Excelente, licenciado. También queríamos aprovechar la oportunidad para hacerles ver que actualmente el Congreso de la República ha emitido también ciertos decretos en la cual permite que puedan los ministros del Evangelio poder transitar y poder circular libremente, incluso en horas restringidas, ¿verdad, licenciado? Debido a la necesidad que ven ellos en que estos ministros puedan atender a cualquier necesidad que tengan sus miembros de cada una de sus iglesias. Por consiguiente, sabemos que esto también debe, obviamente, pues debe ser debidamente identificado, tiene que haber algo que respalde que efectivamente sean ministros del Evangelio, ¿verdad, licenciado? Entonces, sí, como en esta última fase quisiera yo también, ¿qué aspectos o qué deben de considerar un ministro del Evangelio que de repente dice yo voy a salir, pero si no aporta nada que lo identifique? ¿Cómo es que debe hacer para poder identificarse en casos de que pues, en un retén lo detengan, y cómo poder comprobar que es un ministro del Evangelio, licenciado? Sí, realmente tenemos que usar, como los ministros tienen que utilizar un carnet debidamente identificados con la institución que representan, y atrás pues tienen que tener el número de la Constitución, donde aparece el número, razón y libro en que fue constituida su personería jurídica, ya que esto nos va a ayudar a que la policía pues no nos moleste, ya que realmente somos una iglesia totalmente constituida. Y aquí es donde yo quiero hacerle ver, ministro, que tal vez me estés escuchando en esta oportunidad, que tenemos que hacer nuestra personería jurídica, que tenemos que estar en orden, ya que el gobierno está haciendo su mayor esfuerzo en esta época, pero nosotros también como ministros, ya que nos dieron esta oportunidad, tenemos que obedecer y estar totalmente constituidos para estar en orden y salir a la calle con nuestros carnets debidamente identificados, ya con nuestra autorización de nuestra personería jurídica que esté identificada en nuestro carnet. Totalmente de acuerdo. Y efectivamente este tiempo que tal vez las actividades tal vez no presenciales no se han realizado, pero sabemos que muchos de los ministros han estado realizando pues siempre sus actividades diarias por otros medios que les ha ayudado a llegar a sus miembros. También los ministros de alguna manera en este tiempo tuvo que haber habido un plazo para poder meditar y revisar qué cosas cuentan, qué cosas no cuentan, y poder aprovechar esta situación para poderse, como bien decía el licenciado Rolando Pineda, ponerse al día con un montón de cosas, tal vez legalizarse, porque sería el término correcto, el poder llevar a lo que es una personería jurídica y poder estar legalmente registrados para poder cumplir con las leyes terrenales y pues no tener ningún inconveniente. En esta primera fase de Conocimientos TV hemos hablado sobre lo que es la constitución de la personería jurídica.
este programa pues queremos hacerlo en 2 fases, debido a que la siguiente fase es también cómo queda la iglesia ante la entidad llamada SAT, porque obviamente también tiene la obligación de inscribirse en ella. Y en el siguiente programa vamos a hablar de qué obligaciones va a tener y qué derechos para que pueda seguirnos acompañando. Muchas gracias por haber visto Conocimientos TV. Dios le bendiga.